Muy buenos días, mis hermanas y hermanos. Es un placer nuevamente podernos encontrar por estos medios para adorar a Dios, bendecir su nombre, como también aprender de su palabra. La que pedimos que el Señor la bendiga en nuestras vidas, nos dirija por medio de su Espíritu Santo. Por eso que es necesario que nos pongamos en comunión, nos pongamos en un solo espíritu y estar atentos para aprender de ella. Nosotros somos alumnos y los alumnos están dispuestos a escuchar siempre lo que el Señor nos quiere enseñar. Es por eso que pedimos que el Espíritu Santo Dios nos dirija, porque es el único que nos puede dirigir a toda verdad y a toda justicia. Así que le invito a que oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias por tener misericordia en nosotros, haber puesto tus ojos sobre nuestras vidas, estando lejos, mas tu amor nos acercó a ti y hoy somos tus hijos. Gracias por este honor, gracias por esta bendición. Te pedimos por amor que nos des de tu gracia, nos conduzca por medio de tu Espíritu, para en este día poder escuchar tu voz, escuchar tu palabra, la que pedimos que sea inspirada por el Espíritu Santo, usa el instrumento en beneficio de todo y cada uno de nosotros. Pon en nosotros el deseo de aprender, de poder escuchar, para poder así un día poner en práctica, porque tu palabra siempre es antes a tiempo, después de tiempo. Por eso te rogamos humildemente, por amor, que nos des de tu gracia y nos ponga en comunión en un solo espíritu. Favores que te rogamos en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mi hermana, tenga la bondad, mi hermano, de abrir su Biblia o su Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 2, versículos 16 y 17. 2 Corintios capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el texto áureo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, o sea, casi al frente o al lado donde estamos estudiando la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 2, versículos 16 y 17. Le damos lectura a la palabra en el nombre de nuestro Señor. Amén. Ya esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí se encuentra la enseñanza que tenemos en esta mañana. Para los salvos, los que hemos recibido a Cristo, a Jesús como Señor y Salvador, nuestros pecados han sido perdonados, somos nuevas criaturas. Los cristianos son olor de vida, para vida. Pero sin embargo, para los que se duermen o para los que se quieren, para los que se pierden o no quieren tomar en consideración, como nos ha enseñado la palabra de Dios, olor de muerte para muerte. Somos, como lo dice Philip, un comentarista muy antiguo, somos refrescantes de la fragancia de la vida misma, llevando la vida a los que creen, pero el mortífero olor de condenación a los que se rehúsan creer. El que recibe a Cristo y es salvo, y el que no cree no es salvo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mire lo que es el Evangelio, qué importante. El que recibe el Evangelio, el que recibe a Cristo, el que recibe este olor, continuándolo, como la semana pasada también estuvimos hablando del perfume, se recordará usted. Y esto queda hermosamente ilustrado en un pasaje bíblico, en un incidente que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Y cuando los tomaron los filisteos, producto de que Fines y los hijos de Elí, que habían andado muy mal, Elí yo en cuanto era un anciano, tomaron el arca y lamentablemente la llevaron a la guerra y la perdieron frente a los filisteos. Y los filisteos, llevándola para ellos, los llevaron a donde tenían a su Dios,
a Dagón, que era el dios de los filisteos, el dios mayor. Y resultó que llevar el arca fue para muerte para ellos. Porque colocándolo en la sala donde tenían a su Dios, la primera noche, cuando en la mañana entraron, encontraron que Dagón estaba en los pies del arca. Pensaron una casualidad, la levantaron, lo volvieron a colocar y al otro día no tenía cabeza ni tenía brazos. Hasta que se dieron cuenta que hasta el día de hoy hay espacios que no los pisan ellos. Sabiendo que el poder de lo que es de Dios, lo que es del Evangelio. Y vemos que cuando ellos llevaron el arca, la tuvieron los filisteos, fue de muerte, fue de dolor, fue de enfermedad. Los tumores que llegaron sobre su vida, los que no murieron quedaron gravemente muy enfermos, porque tomaron las cosas de Dios y no la tomaron como correspondía, y además que no era de ellos. Y fue necesario incluso que lo devolvieran. Tomaron los medios, se pusieron de acuerdo y devolvérselo a los israelitas. Porque para ellos fue muerte. Fue una destrucción tremenda que hubo en su vida. Pero cuando fue devuelto y fue llevado a la casa de Obed-Edom, le trajo bendición y prosperidad para él y para toda su casa. Estuvo solamente 3 meses en la casa de Obed-Edom, el arca, pero como era un judío, un hombre creyente, fue de bendición para él, fue de tremenda bendición para él y para toda su familia. Por lo tanto, tenemos un ejemplo nosotros, que donde está el arca, donde está la bendición, donde está el Evangelio, es para vida, el que recibe es para vida. Y sin embargo también puede ser para muerte, para el que no recibe y no se acepta al Señor como Salvador personal. Por eso, mi hermana y mi hermano, que al contemplar el apóstol Pablo la inmensa responsabilidad de predicar el mensaje que tiene una consecuencia tan enorme, dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿O quién está capacitado? Es una pregunta. Por eso que nosotros tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios, los que el Señor nos ha escogido, nos ha llamado para predicar el Evangelio, para anunciar las verdades. Por eso que en virtud de esta tremenda alternativa, salvación o condenación eterna, mediante la predicación del Evangelio, ¿quién es competente? ¿Quién podrá hacerlo? Es por eso que nosotros, los pastores, los que hemos aprendido, los que hemos recibido, los que hemos sido llamados al Señor, los predicadores, nos subimos al púlpito para litigar. El púlpito no es para alegar, no es para exponer cosas que no corresponden. Ni discriminamos las almas para la eternidad. No, que tú puedes, tú no puedes, no. Todo el que venga a Cristo Jesús podrá alcanzar salvación y podrá alcanzar vida eterna. Nosotros no confiamos en nuestros propios recursos, sino que somos como vasos de barro en las manos del Señor y lo hacemos con temor y temblor. Porque nadie puede decir yo estoy capacitado, yo lo sé, yo hago lo que quiero. No, no es así. Tenemos que ser nosotros motivo de instrumento de bendición para aquel que reciba la palabra, para que la reciba en su vida y tenga prosperidad. Pero cuando vamos en contienda, cuando lo hacemos no como corresponde, no está la gracia de Dios, ni está la confirmación del Señor ahí. Pues no somos como muchos, dice, mire, como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios, hablamos en Cristo. El versículo 16 y 17 tiene relación. Y cómo mejor comprenderlo con la ayuda del Señor. Dice, nosotros, habla de nosotros, porque no somos como la mayoría que trafican la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Para comprender nosotros este versículo tiene una conexión
con 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, donde está el texto. Y mire lo que dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es el Señor el que toma, es el Señor el que escoge. Es el Señor el que habla por sus instrumentos cuando estamos en las manos del Señor. Por lo tanto, no somos como muchos, no somos como la mayoría, quiere decir. Se refiere a los maestros judaizantes en aquel tiempo que tenía la iglesia de los Corintios, que trabajaban para apartar a los corintianos del apóstol. De alguna manera trataban de dañar la figura del apóstol Pablo, de prestigiarlo. Y vemos que esas cosas suceden hasta el día de hoy. Que nos falta el que de otra mente, otra mentalidad, hay otros deseos carnales quizás dentro de la misma persona. Es por eso que tenemos que tener la luz de Cristo, tenemos que tener la luz de Dios. Y dice que estos hombres eran tremendos, eran terribles. Dice el apóstol Pablo que traficaban, mercadeaban. Eso es lo que hacían. Hacían negocio con la palabra de Dios. Eso es lo que les interesaba. Tenían motivos mercenarios. Trataban de convertir el ministerio en una profesión lucrativa. A lo mejor es fuerte la palabra que vamos a hablar y van a haber cosas fuertes que vamos a conversar. Esta misma palabra traduce traficar, se empleaba en los que adulteraban añadiendo otras cosas. Y hasta el día de hoy hay muchos que están añadiendo otras cosas a la palabra de Dios. Si estos falsos maestros trataban de adulterar la palabra de Dios, añadiéndole sus propias doctrinas, por ejemplo, mezclaban la ley y la gracia, que la ley y la gracia era todo lo mismo, que era lo mismo. Y aquí quiero hacer una introducción para que usted medite, para que piense. Hoy día, hace un tiempo que hay que tener mucho cuidado, especialmente usted joven, señorita, que trabaja mucho con las redes sociales. Tenga mucho cuidado, porque puede ser para bendición como puede ser también para mal para su vida. Vemos que muchos jóvenes están siendo víctimas de la incredulidad. Y a lo mejor escuchan a personas que dicen ser cristianos. Estamos viendo la altivez, la soberbia, el ateísmo, el humanismo. Muchos están siendo conducidos por filosofías extrañas. Pues tiene que tener cuidado dónde se conecta, con quién escucha, con quién participa. Como dice el apóstol Pablo, huecas sutilezas. La nueva era, las filosofías orientales que se han levantado en el postrer tiempo, los tiempos que vivimos. Pero ¿qué pasa en estos últimos 10 años? Se han introducido cambios rápidos en las figuras litúrgicas, rígidas que nosotros teníamos en anteriores. Y se ha instalado un modo de culto que antes era posible distinguir entre lo que era una iglesia tradicional y una corte pentecostal, donde había algarabía espiritual. Las cosas eran por el espíritu, no por la carne. Desde el día de la renovación de la alabanza, el culto ha adquirido características de espectáculo y entretenimiento. Por eso que tiene que tener mucho cuidado usted. La sociedad posmoderna ha dejado atrás la cultura de la palabra, que nosotros nos hicimos por la palabra de Dios, y ha abrazado la cultura de la imagen, lo que ven, y no la palabra de Dios. Mirando a las personas, mirando las cosas que las personas dicen, y no preocupado de abrazar la palabra de Dios. Por eso que las iglesias posmodernas prefieren utilizar salas cinematográficas. Se transforma prácticamente en un cine, donde tienen facilidades didácticas que requiere de un espectáculo, como que fuera un espectáculo que se realizara. Utilizan músicos profesionales, juegos, luces, humo,
Y de esa manera entusiasman a la gente. ¡Uy, qué lindo! Pero es un tema de aquí, no es un tema del espíritu. El sermón, la palabra de Dios ha dejado de ser el centro del culto. No, si más otras cosas, ha dejado la palabra. Y se ha sustituido la palabra de Dios por música y por el canto. Cantemos y cantemos y cantemos, y hagamos y cantemos y cantemos. Pero la palabra de Dios es la que edifica. La palabra de Dios es la que nos limpia. Por eso que el Señor dijo, ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es ella la que nosotros nos alimenta y nos levanta. La alabanza que ahora ocupa el 70% del tiempo del culto se convierte en espacio de psicoterapia espiritual. Porque las personas tienen sus conflictos. Por eso que digo psicoterapia. Esta produce sensación de emociones. Puede ayudar a sentirse bien por un momento, pero no tiene ningún tipo de trascendencia en la vida. Incluso hay algunos que han sacado hasta nuestro signario de los cultos. Otros que la Biblia ya no llevan ni la Biblia. El temor, el respeto, el cuidado. Se ha perdido. No, si es que hoy día es así la cosa. Hubiesen estado los apóstoles, hubiesen estado los antiguos, se hubiesen muerto de espanto. Y sin embargo pensamos que esa es la manera hoy día que se tiene que llevar el evangelio, un evangelio posmoderno. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. El hombre y la mujer no le pueden enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Él es perfecto, hace las cosas perfectas y siempre están presentes, siempre son hoy. Hoy día se transforman teniendo una palabra light, significa ligero, frívolo, liviano. Una palabra livianita que no le vaya a caer mal a la persona. No, que no le hablen del pecado, no le hablen del mal, no. Ojalá que no se comprometa más allá, ni causarle complicaciones. No, tiene que ser ahora de agrado de la persona. Pero ¿sabe? Hay muchos cristianos que se congregan y ni se complican la vida, porque piensan que todo es lo mismo. Todo hay que revolverlo y llevarlo hacia adelante. Pareciera que asisten a un show, en vez de ir a una reunión a escuchar la palabra. A un espectáculo donde hay harta música, luces, colores, y una buena animación, un buen animador. Una persona carismática que llegue y le hable, y que conmueva a la multitud. Así predicó Jesús, así predicaron los apóstoles, así nació el evangelio, así se trajo el evangelio a nuestra nación y nacieron nuestras iglesias. A esta cultura nueva está vacía de contenidos fundamentales, que es la palabra de Dios. Y para nosotros la palabra es vida. Y las personas pueden aceptar fácilmente otro tipo de cosas, no la corrección, la palabra. Si a veces es necesario, que a lo mejor hasta nos duele un poquito, y es bueno que nos duela, porque significa que es verdad, significa que está curando, significa que nos está encontrando en algo, que estamos mal. No puede ser todo aplauso, no, muy bien, te dará harto auto, y te dará hartas casas, te dará hartas cosas. No, hermanito, no, hermanita. Todas estas cosas van a quedar aquí. Cuando venga el Señor, nosotros nos vamos a levantar. Si estamos en su voluntad, nos vamos a ir con Él y todo va a quedar aquí. Por eso que el apóstol Pablo era estricto y era claro en cuanto a la convicción, en cuanto al trabajo del evangelio. No cambiar las formalidades, no cambiar la palabra. A lo mejor a algunos no les gustaba, pero tenía que predicar la verdad. ¿A usted le gusta la verdad o le gusta que le mientan? A ninguno nos gusta que nos mientan. ¿Y por qué se va a usar la palabra de Dios para otras cosas? Por eso que el apóstol Pablo, como hoy día también el que le habla, que usted me conoce, que fui su predicador y soy su pastor, ya hace algunos años. No soy, decía el apóstol Pablo, y también puedo agregarme yo, los que adulteran la palabra de Dios.
o trafican con ella. Nosotros no somos traficantes de la palabra de Dios. Nosotros no hemos venido por dinero, sino que porque el Señor nos llamó, y a lo mejor de pronto hasta con angustia, con aflicción, con dolor, con amenaza y tantas cosas. Pero entregamos nuestras vidas al Señor para predicar el Evangelio. Por eso que más bien el apóstol Pablo podía escribir su ministerio en 4 cosas significativas, 4 expresiones muy significativas que también nos hacen pensar a nosotros. Primero, él predicaba y trabajaba con sinceridad. Era un hombre sincero, es decir, un hombre con transparencia. Es bueno tener transparencia. Su ministerio era sincero y era franco, como lo es hoy el nuestro, sincero y franco, con transparencia. Nosotros hasta el día de hoy, hasta por escritura pública, hacemos todo lo que corresponde, hasta los ingresos y egresos económicos. Si alguien piensa que los pastores no, nosotros hasta por escritura pública, nosotros hacemos todo lo que nos corresponde a la palabra del Señor y también a los ingresos, los movimientos de la iglesia administrativa. No había trucos. El apóstol no usaba trucos como nosotros no usamos trucos, ni subterfugios en relación con ello, con la palabra, usándola malamente. Todo lo tenía abierto de par en par. Nada tenía escondido. Nosotros tampoco no tenemos nada escondido. Humorísticamente podría decir el apóstol Pablo, como lo podemos decir nosotros hoy día, las manzanas del fondo del cajón eran tan buenas como las que están arriba. O los tomates que están al fondo son tan buenos como los que están arriba, y no unos abajo medio malos y otros más arriba, solamente engaño. No había engaño. Segundo, describía su servicio como de parte de Dios, porque el Señor lo había enviado. Todo lo que él decía era de parte de Dios, porque enviamos y hablamos lo que el Señor nos dice que digamos. Dios era la fuente de su mensaje, y es lo que nosotros tenemos hoy día, es el Señor. Nuestro mensaje tiene que estar centrado en el Señor, en Cristo, en el poder de Cristo, en la transformación, en la obra gloriosa que Cristo hizo en beneficio de nuestras vidas. Él es la fuente de nuestro mensaje. De ahí derivaba la fuerza, de ahí deriva el poder que también hoy día tenemos para poder seguir adelante, para poder proseguir con su ministerio, con su trabajo. El apóstol necesitaba estas cosas, un servicio de parte de Dios, y es lo que hoy día también tenemos nosotros, un servicio de parte de Dios. Luego añade, delante de Dios. Esto significa que el apóstol servía al Señor. Estaba consciente, tenía muy claro de que Dios estaba siempre contemplándolo. Y es lo que tenemos hoy día nosotros también igual. Porque también predicamos y lo hacemos delante de Dios. Sabemos que siempre el Señor nos está mirando lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, lo que estamos predicando. Muchas veces tenemos que ir a la rodilla y pedirle al Señor, Señor, por favor, aclárame la palabra, dame la luz, dame la gracia, para poder trabajar delante de ti y hablar lo que tú quieres que yo hable. No lo que la persona, no que la carne, no lo que no se le ocurra, sino que sea la voluntad del Señor. El apóstol tenía una gran responsabilidad, una alta responsabilidad, como también la tenemos hoy día nosotros para con Dios. Y se daba cuenta de que tenía y no podía ocultar nada a la mirada de Dios. Nada se puede ocultar a la mirada del Señor. Es por eso nosotros predicamos delante del Señor, para hacer su voluntad, predicar su palabra. Mi propia experiencia me ha pasado en muchas oportunidades, pero una de ellas me recuerdo, después de haber terminado de predicar, me fui a sentar al asiento estando en el templo y me puse yo en mi corazón a decirle, Señor, quizás si no he dicho lo que tú quieres que diga,
Perdóname, Señor, y ayúdame. Pero dame cada día tu gracia para hablar lo que tú quieres que yo hable, Señor. Y se acercó, sentí un perfume del Señor a mi lado y me toma de aquí de la cabeza y me hace así. Estoy contento, estoy bien lo que dijiste. Hiciste como te mandé y predicaste lo que te dije. Lloré en mi corazón y le dije, te doy gracias, Señor. Y mientras viva, lo único que quiero es predicar el Evangelio, la palabra que Dios nos da en beneficio de nuestras vidas. No con subterfugios, no con agregados, no con ningún otro motivo que no sea solamente para ganar las almas para Cristo. No tenemos nosotros otro motivo de querer hacer dinero, de querer ganar por allá. No, usted me conoce. Fui un hombre de negocio que siempre preocupado en mis negocios. Hasta que llegó el día que el Señor me dijo, hasta aquí llegaste, cierra tus negocios, dedícate a mi obra. Y tuve que hacer lo que el Señor me mandó. En la vida quise muchas veces tomar caminos de negocio. Pero el Señor siempre me frenó. No, me dijo, no, yo te necesito para otra cosa. Y siempre agaché y le dije, Señor, lo único que deseo es agradarte. Y hoy día, detrás de eso, no voy a predicar el Evangelio, no lo voy a hacer delante de Dios. Sí, como lo hacía el apóstol delante de Dios, hoy día también lo hacemos delante de Dios, con transparencia, con la gracia que Dios nos da. ¿Para qué? Para llevar este Evangelio acá bien a su vida, como lo hace para mi vida. Y finalmente, dice el apóstol, añade, hablamos de Cristo. Y eso es lo más poderoso, es hablar de Cristo. Esto significa que hablaba en el nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, con la que el Señor nos da, y como portavoz de Cristo. Qué importante esto, en que nosotros prediquemos y hablemos de Cristo. No venimos a contar historias, ni venimos a contar chistes, sino que venimos a predicar el Evangelio, lo glorioso que Cristo hizo, así como lo hizo, lo hace hoy y lo hará siempre. Por lo tanto, hablamos de Él, predicamos de Él, porque Él es el poder, Él es la gracia, Él lo es todo, Él es el que sustenta, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Por eso sin Cristo no hay fuerza, sin Cristo no hay poder, pero con Cristo sí hay poder, con Cristo sí hay transformaciones, con Cristo sí hay futuro. Por eso que hoy día nosotros, los predicadores, tenemos que ser portadores de Dios, hablar de la palabra de Dios, hablar lo que el Señor nos ha encomendado. Y a lo mejor a algunos les gustará, a otros no les va a gustar, pero por el principio solamente no les va a gustar. Pero después cuando medite y cuando vaya a la oración, de cierto que el Señor le va a decir, es la palabra que yo te he hablado, recíbela, pónela en práctica para que puedas crecer, porque eso me agrada a mí. Por eso, hermanas y hermanos, tenga mucho cuidado usted con lo que escucha. Tenga cuidado con las apariencias, porque rápidamente podemos ser engañados. Me recuerdo una palabra que decía en vida mi obispo Javier Vázquez. Decía, al gato le corta la cola y le corta la oreja y parece conejo, parece liebre. Tenga cuidado, decía, porque también hay cosas que son parecidas, pero que no son de Dios, ni son enviadas por Dios. Cuando la palabra de Dios hay cambio y transformación, penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, nuestro corazón, y nos lleva a nuestra mente y nos acusa incluso hasta del propio pecado. Y después viene el arrepentimiento, viene el perdón y la transformación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, y llega hasta los tuétanos de los huesos. Esa es la palabra que predicamos, esa es la palabra que anunciamos, esa es la palabra que ha hecho tan bien a nuestras vidas, y es la que nosotros tenemos que mantener. Por eso, mi hermana y mi hermano, tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que participamos, y tenga cuidado en la obediencia a la palabra de Dios. Vuelvo a leer los últimos versículos. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Quedamos con nuestra conciencia tranquila de haber hablado la verdad, haber predicado la verdad del Evangelio, porque sabemos que un día
tenemos que comparecer para dar cuenta. Y qué hermoso yo quiero en ese día que el Señor me diga, predicaste, hablaste lo que te dije. No voy a estar preocupado de que si a uno le gustó, a otro no le gustó, no. Quiero hacer la voluntad del Señor. Y si el Espíritu de Dios, la palabra lleva espíritu a llegar a su corazón, como llegó un día al mío, y va a producir el efecto deseado. Por eso, mi hermana y mi hermano, no hay valor más grande que el valor de la palabra de Cristo, que el poder de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. Pero cuidado con aquellas doctrinas, aquellas cosas que menguan lo que es la palabra de Dios, porque ella es la que nos edifica, ella es la que nos sustenta y ella es la que nos da vida. Es como no comer pan, es como no tomar agua. De cierto se va a morir pronto. Y el hombre sin la palabra de Dios también se muere pronto y se aleja de Dios. Ese es el consejo que tenemos en la enseñanza en esta escuela dominical en esta mañana. Para el Señor que vive sea la honra y la gloria, y para nosotros su misericordia eterna. Amén. Le invito que primero demos la gloria al Señor por el consejo de su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora vamos a orar por la palabra que hemos recibido. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias por el amor que ha tenido en beneficio nuestro, de hablarnos con una palabra de claridad, la que hace tan bien a nuestras vidas. Gracias porque todo lo demás vendrá por añadidura. Lo importante es recibirte a ti y recibir tu palabra en nuestros corazones. Señor, gracias por la verdad. Gracias por haber nacido en esta cuna, en esta bendición de escuchar tu palabra verdadera. Permite, Señor, que podamos mantenerla hasta el final de nuestros días. Líbranos, Señor, con aquellos que quieren hacer mercaderes de la palabra de Dios. Líbranos, Señor, de ser engañados. Líbranos, Señor, que el enemigo nos haga tropezar. Danos de tu gracia. Líbranos de los envidiosos y de aquellos que hacen mal, Señor. Manténnos, Señor, con la simplicidad, ensalzando tu nombre, porque solo tú eres el Salvador del mundo. Te damos gracias por el consejo de tu palabra. Te pedimos que la grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos haga hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Las referencias. Tenga la bondad de, ojalá si puede, escríbalas. Y léala, le invito, son varios versículos bíblicos, pero le va a servir mucho para tener mucha claridad en cuanto a la palabra del Señor. Y para tener claro lo que significa trabajar, recibir y quiénes son. ¿Cómo podemos conocer los que nos predican la verdad y los que no nos predican la verdad? Si nosotros nos preocupáramos 100% en leer la Escritura y en la oración pedirle al Señor la revelación de los Espíritus, nunca el enemigo nos metería el dedo en la boca. Pero a veces nos despreocupamos, a veces pasamos muy ocupados en otras cosas y cualquiera puede engañarnos con cualquier palabra que no corresponde. Por eso es necesario que escuchar estos mensajes, porque hacen muy bien a nuestra vida, como la escuela dominical que hemos tenido esta mañana. Tenga la bondad usted, ojalá que pueda anotar las referencias bíblicas y las lea posteriormente. Se las voy a dar en el nombre del Señor. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. 2 Samuel 6, 11. San Lucas 2:34. San Lucas 2:34. San Juan 9:39. Juan 9:39. Primera de Pedro 2:7 y 8. Primera de Pedro 2:7 y 8. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. Segunda de Corintios 3:5 y 6. Segunda de Corintios 3:5 y 6. Segunda de Corintios 4:2. Segunda de Corintios 4:2. Segunda de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13. Gálatas 1:6. Mire lo que dice para que lo escuche. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Tenga misericordia el Señor. Gálatas 1:6 y 9. Gálatas 1:6 y 9. Segunda de Pedro 2:3. Segunda de Pedro 2:3. Segunda de Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1:12.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primera de Tesalonicenses 2, 4. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro 4, 1. Mire, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Dios nos guarde, nos cuide. No hay mejor alimento que el que hace la mamá. Nos vamos a librar del empacho, nos vamos a librar de cosas. Así también en la palabra, en lo espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado con qué nos alimentamos, porque puede transformar nuestras vidas y hacernos daño. Para el Señor que vive sea la honra, sea la gloria, y para nosotros su misericordia eterna. Amén. Le invitamos en esta tarde para que se pueda conectar a las 7, se pueda conectar para escuchar la palabra de Dios. Deje los compromisos, las otras cosas de lado y pueda dedicar a escuchar la palabra de Dios, porque es un momento de reunión. ¿Se imagina usted si el Señor viniera en este tiempo y viniera a las 7 de la tarde, viniera a las 7 a 10 de la tarde? ¿En qué nos encontraría nosotros? Si nos encuentra en su voluntad, nos encuentra en reunión como corresponde, en el día del Señor, de cierto que nos iremos con Él. Pero no voy a hacer cosas que nos diga no os conozco, porque cuando llegaste la puerta estaba cerrada, porque estaba en otro lado, no quisiste escuchar. Tenga misericordia y nos guarde el Señor. Le aliento y le animo a mantener el respeto, las cosas, las reuniones espirituales. Son reuniones donde nosotros escuchamos, nos alimentamos y nos regocijamos en el Señor. Así que con cariño le invito en esta tarde a las 19 horas para escuchar la palabra de Dios. Ahora vamos a rogar al Señor su santa bendición y el ungimiento por los enfermos. Si está enfermito, puede arrodillarse en su mismo lugar. Los demás inclinamos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Jesucristo, por la fe, colocamos las manos sobre los enfermos. Úngelos con el aceite de tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Toda dolencia, toda enfermedad, cual sea su nombre o su género, sea reprendida en el nombre del Señor Jesucristo. Que este ungimiento se haga extensivo a los hogares, las clínicas, los hospitales. Ten misericordia a nuestro prójimo también. Señor, reprende este COVID, Señor. Quítalo de nuestra nación y del mundo entero. Que podamos vivir quieta y reposadamente. Y por la fe ungimos a tu pueblo, para ser sanados para la gloria de tu nombre y beneficio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos celebrado esta escuela dominical. Y especialmente por el consejo de tu palabra. Ayúdanos a predicar siempre tu verdad y estar dispuesto a escuchar tu verdad y poner en obra tu verdad. Líbranos, Señor, de aquellos mercaderes o aquellos que hacen mal uso de las cosas espirituales. Guarda nuestras vidas espirituales y ayúdanos a permanecer fieles a ti. Ahora te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendiga el consejo de nuestros corazones. Bendiga nuestra nación, librándonos de terremotos, de males, de pestilencia y de todo mal, que haya paz y tranquilidad en nuestro país. Señor, le des memoria a nuestros estudiantes para que a todos les vaya bien. Te pedimos en esta mañana que nos bendigas grandemente en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga y les guarde, y en esta tarde nos volvemos a encontrar. Para el Señor sea la gloria y para nosotros su misericordia eterna. Amén. Vi nuevamente esa cruz.
la salvación, la gloria es para Jesús. Aleluya, al Cordero de Dios. Está allí, lo siento en mi corazón.